Hola a todos, bienvenidos a Hablando Trementina. Este es un podcast que ha sido diseñado para descubrir al artista detrás de la obra. Hoy en Pintando a los Artistas con la superartista colombiana Alejandra Miranda. Alejandra es actriz, fotógrafa y pintora bogotana, una mujer con una fascinación especial por el teatro y por las artes plásticas. Hoy, desde su lado más íntimo, nos abrirá un poco de su vida, impregnada en tantos lienzos que hablan por ella, que cobran vida desde la interpretación y el claro interés por expresar lo que no se puede decir con palabras. El expresionismo como estilo pictórico se centra en el resultado subconsciente, automático y por ende auténtico del pensamiento del artista frente a sus preceptos, experiencias, conocimiento, respondiendo a su entorno. En esta ocasión, más que reconocible, el puro hecho automático de lo que se siente en el instante será la ruta del camino que ahondaremos hoy. Bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás? Te agradezco de antemano estar hoy aquí en este programa. Para nosotros es un gran honor. Te conocemos ya como actriz de toda la vida y ahora pues tenemos este espacio donde podremos conocerte un poco más desde la obra pictórica que llevas haciendo también hace muchos años. Muchas gracias por asistir a este encuentro. Gracias a ti por invitarme. Qué rico esta charla. Vamos a hacer lo posible, volver palabras lo que son grafismos o manchas o equilibrios de un ratico, porque es un aspecto que no se conoce tanto como mi otro aspecto como actriz. Entonces me parece muy rico. Muchas gracias por la invitación y bueno, buenas noches a los que estén escuchándonos. No, muchas gracias a ti, de verdad que es un placer además tener ese punto de vista de una persona que en las artes escénicas pues ha tenido una trayectoria tan importante en nuestro país. Entonces siempre es bueno el punto de vista ahora desde otro lenguaje. Y como siempre en nuestro programa, pues vamos a empezar y abrir este programa con una de tus obras. En este caso vamos a empezar con esta obra. Dale. Esta obra Ajá. tiene como título Tenía la serenidad escrupulosa de la gente acostumbrada a la pobreza. Este fragmento del cuento de Gabo, de la siesta del martes, los funerales de la mamá grande, donde él describe Sí. impactantemente la actitud de una mujer a la que le acaban de matar a su hijo, quien además va con una niña a visitarlo a su tumba, una mujer pobre que va a visitar a su hijo muerto que también fue pobre. Va a despedirse, un cuento triste y reflexivo que termina con la misma desesperanza con la que empieza, incluso con el final más próximo a su conquista por estar más cerca de su hijo en detrimento de su propio ser. En tu obra un rayón grueso y agresivo con carboncillo acompaña dos rostros, ¿sí? Uno de ellos parlante, el carboncillo usado como delimitando ese caos que invade esas cabezas o esos rostros con el mismo material que usas para poner la frase que acabamos de citar de Gao, del cuento de Gao, y otras frases. Sobre una mancha roja aguada que tiñe el texto, una obra muy experimental, ¿sí? Que bien podría aproximarse al expresionismo abstracto, pero con el guiño al realismo mágico de Gabo, desde la expresión de la emoción que embarga a estos personajes. Hay tal vez aquí una perturbación de tu parte soportada por la crudeza de esa historia de Gabo. Sí, claro, por supuesto. Y no solamente tiene que ver con lo que podríamos pensar que es una ficción en los cuentos de Gao, sino lo que en realidad es una realidad en nuestra vida de hace muchos años. Digamos que esos, pongamos entre comillas, macondos, aunque no corresponde al libro, pues los vivimos diariamente. La situación emocional de la humildad, ¿no? La, la postura, la postura callada también de la pobreza.
que son además textos que acompañan muy bien lo que tú acabas de describir, porque yo sí soy muy dada al expresionismo, digamos que es una corriente que me toca mucho. A mí me gusta el arte, las cosas, aunque lleguen a ser decorativas, que tengan como ese pequeño grito atrapado adentro. Entonces, particularmente con los dibujos de carboncillo, es como el dibujo yo lo siento más espiritual, más, digamos que para compararlo con la actuación, se acercaría más a lo que llamamos una improvisación, porque es más inmediato que la pintura. Entonces, eh, digamos que para este tipo de historias, esa oscuridad del carboncillo y la mezcla con la mancha roja me pareció que acompañaban muy bien el sentimiento de la frase, ¿no? Y un sentimiento pues que yo creo que se ve bastante a diario en nuestro país. Quería hacer algo así contestatario. Sí. Realmente sí es muy fuerte de hecho la frase no solo es fuerte, sino Sí, que es muy precisa de muchas maneras. Y pues tú la traes aquí ya en sí, imágenes, sí, de una u otra manera, haciendo como pues esa analogía con lo que hace Gabo, que finalmente escribe imágenes y tú lo que estás haciendo es dibujar textos. Aquí, por ejemplo, cuando uno aprecia una obra como estas, exacto. Sí. sí, definir aquí las influencias, tú bien me dices que sí tienes una tendencia hacia el expresionismo, Muchas, sí. pero cuando el gesto es tan crudo y tan fuerte, pues es difícil como encontrar de dónde viene todo esto, ¿sí? De que de pronto qué referente, qué ismo, qué tema, situaciones que consciente o inconscientemente pues salen a la luz registrando el pensamiento del artista. Cuando se escribe con grafito, pues las palabras tienen como otro significado. No sería lo mismo escribirlas con esfero, ¿sí? Por el material Sí, o también con, comunica otra cosa. sí, total. Totalmente de acuerdo. A mí lo que me gusta del carboncillo es que tú puedes ensuciar y después, dentro de esa oscuridad que él produce, sacar las luces. Es muy interesante porque es de nuevo, es un trabajo muy espiritual. O sea, que nace muy de la mancha, muy del momento, muy del grafismo mismo, muy distinto a la pintura, ¿no? Que te permite como tener capas y variar colores y crear atmósferas, digamos, más complejas, de más capas. Pero el trabajo con carboncillo, particularmente a diferencia del grafito, por ejemplo, que hace un dibujo limpio, sin mayores, digamos, arrastrados. El carboncillo me gusta particularmente por eso que tú dices, porque es fuerte, te permite desde esa densidad sacar la luz. Eso me parece a mí muy interesante. Sí, Por- es un material como muy noble, porque lo que tú dices, no más sí, pasándole la mano ya se borra, pero a la vez sí, deja una mancha muy fuerte, pero no deja huella como lo dejaría de pronto el grafito, el lápiz, que sí de pronto en la hoja sí, deja esa huella, en este no. Eh, sí, y además te sí, da esos diferentes tonos, o sea, tú incluso lo puedes es maleable, tú lo claro. puedes manejar como de una forma Sí, casi es muy escultórica. maleable, es un orgánico porque además es suelto, ¿no? El polvo es suelto, es muy parecido al pastel duro. Y aquí particularmente en este trabajo yo quería también incorporar texto en la imagen, que a veces no es tan fácil, pero fue una época en que debo tener otra pintura por ahí que dice Blue Roses 2, Ujú. que es como poner letras dentro del cuadro y que funcione, y la técnica mixta, ¿no? Como mezclar tinta, carboncillo, grafismos, o sea, como hacer un cuadro que no necesariamente tenga que ser purista,
Ujú. en el sentido mismo del oficio, ¿sabes? Sino que sea espontáneo. Eso me gusta mucho del expresionismo, porque trabajan sobre un sentimiento muy espontáneo, ¿no? Pues, a diferencia, por ejemplo, de los clásicos o de los impresionistas, clásicos que trabajaban más como con el trabajo de la perspectiva y del claroscuro y eso, los expresionistas llegan más como a la emoción, ¿no? Entonces, la emoción del momento, que es una cosa que también tiene mucho que ver con, si lo quieres, si lo piensas, tiene mucho que ver también con el trabajo actoral, porque es inmediato, es espontáneo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente de Y si tú acuerdo. ves, mi trabajo es muy así, todo, los dibujos, las pinturas, todos recuérdame si está ahí un mural azulito entre lo No, que viste que, es, un que mural dice que Women tienes, is exacto, Losers. que tienes grandísimo. No, ese mural no está, no está, pero sí hemos visto que hay una constante y de hecho la vamos a ver Mm, en este recorrido hoy. Hay una constante en tu trabajo, además del estilo que es muy marcado, el, el tema, es decir, hay una fijación también por el tema de como la feminidad o siempre interpretar sí, representando total. con el género femenino. Sí, mucho, mucho. Para mí eso es muy importante. O sea, como que siempre, no solamente porque yo soy fémina, sino por el sentido que nosotras le damos a la vida, ¿no? Al entorno que creamos, porque normalmente somos centros, incluso aunque no sean mujeres que no tienen, digamos, hijos o familias, pero entonces para mí ese centro siempre ha sido como muy importante. Y sí, quería como resaltar la feminidad, pero una feminidad explosiva, ¿no? Como, como, como una feminidad, no sé cómo, tal vez explosiva es la palabra, puede haber otra más exacta, pero sí, algo como, no es lo que parece, ¿no? La feminidad no es lo que parece. Sí, además vemos, bueno, después vamos a ver, incluso en esta podemos ver que hay una intención por no llegar a la forma precisamente como tú dices, que sería de pronto una pintura Sí, clásica o un dibujo más académico de otro estilo, ¿sí? Sino es más esa emoción del momento que también está muy regida por el entorno y por lo que se está viviendo en ese momento. A mí sí me gustaría saber de pronto, cuando tú te enfrentas al lienzo en blanco, ¿sí? Y esa emoción llega, lo que tú dices que se podría relacionar con eso automático, ¿sí? O que en la actuación sería la improvisación. ¿Cómo te preparas para empezar, iniciar eh, esa obra? bueno, a veces tengo ideas concretas y digo, bueno, quiero, porque si te das cuenta también me gusta que puesto no es la anatomía, no estoy tras eso. Me gusta que puesto no es la anatomía, no estoy tras eso. Lo mío es la emoción, pero a veces quiero crear escenas, entonces la tengo muy concreta, a veces no. A veces simplemente mancho y a través de la mancha empiezo a sacar los personajes. Lo que sí siempre me ha pasado, porque yo pinto desde que soy muy chiquita. Ujú, Las primeras cosas que hice, me gustaban mucho los cómics cuando era muy pelada y las primeras cosas que hice fue copiar cómics, ujú, copiar cosas del Doctor Mortis, que era un cómic de tipo oscuro, gótico, así, y de Batman, que también era un cómic bastante oscuro, o pues sigue siendo. Y entonces a veces tengo una escena, digamos, o un personaje en particular que quiero como recrear, o a veces no, a veces simplemente salgo de la mancha y sale el personaje. Incluso ahorita mismo quisiera experimentar a no estar como abocada siempre a ser personajes, sino qué ujú. pasa con lo abstracto, con lo puramente abstracto.
Lo que pasa es que me cuesta trabajo porque me gustan mucho las historias. Entonces siempre termino amarrada a un personaje o a una historia, un poco sin pensarlo también, porque sí, tienes razón, yo soy muy automática. Y si tú te fijas el tipo de pintura, cuando abres y llegas como a cómo son mis pinceladas, yo trabajo muy rápido, Sí, trabajas con muy rápido acrílico, y se, y cuando se, trabajo muy rápido. y es muy pertinente para el estilo que propones. Además, lo que tú dices de pronto de desligarse de la forma y incluso de las letras, porque por ejemplo en esta obra vemos que el Sí. rayón se vuelve también un discurso, literalmente letras dentro de la obra. Sí, entonces, Sí, eso era lo que yo buscaba y incluso lo hice en varios, porque me parece muy interesante que se integren, ¿no? Porque no, las letras de todas maneras son dibujos también. Y si uno se pusiera a hilar despacio en ese sentido, hay unos dibujos maravillosos, o sea, las letras griegas, las rusas, todo el trabajo caligráfico del Oriente. Si uno se pusiera a hilar despacio, podría hacer obras simplemente basadas en eso. Lo que pasa es que para mí sí el interés mayor siempre es como la emoción, ¿no? Una presencia muy rápida y manchada de alguien o de algo, que eso es expresionista. totalmente de Si uno le acuerdo. quiere poner una etiqueta, ¿no? Habría que decir, Sí, sí, habría que y si hay decir una que es intención expresionismo. en salirse de la forma, en llegar de pronto a ese expresionismo abstracto, como tú lo dices, de poder desligarse de, aunque la narrativa también, Seguramente llego allá. exacto, la narrativa por tu condición de actriz, pues también te permite llegar a este tipo de obras. Digamos que es, Sí, también es en virtud de la obra. Tiene mucho sí, sentido es que cierto. todo lo que uno quiera decir no termine solucionándolo siempre necesariamente en imagen, ¿sí? Y que el rayón se vuelva Sí, una frase, por ejemplo, como en este caso. sí, total. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo totalmente. Bueno, Sí, vamos a seguir con otra de tus obras. Y esta dale. obra, Ah. bueno, es muy poderosa porque, pues además, pues por ese enrojo potente, se llama Last Talking Almost Smile. Sí, esta obra pues tiene además una Sí. cosa muy particular y es que para hacer una boca, pues no está precisamente en ese centro. De ese formato que No, escogiste, ¿sí? Eso me inquieta un poco, no está en el no, centro. yo sé, yo sé, lo hice a propósito. Lo hice a propósito porque es como un beso labiado, ¿sabes? Ah, Como, bueno. como si se fuera a voltear, como si fuera a dar la vuelta y no la pudieras ver más. Lo hice totalmente intencional, lo mismo que estuviera como un poquito saliendo de la oscuridad, no mucho, pero un poco. Tengo un par de bocas, tengo otra como con un join ahí, ¿cierto? Que está en mi casa, Hay una en mi intención cocina. clara con eso de las Esta bocas. obra la tengo aquí en mi casa, en mi cocina. Tengo, pues es que la boca es como todo el cuerpo también, ¿no? La boca además es una descripción muy femenina. Casi nunca describes un hombre como con la boca. Una cosa, es un sello sumamente femenino. Y yo quería como sellar eso, ¿no? Como, y el uso del rojo, me gusta mucho usar el rojo. El rojo es un color que me llama mucho la atención, es el color de la vida, de la sangre. Entonces, en la medida en que lo pueda usar, como que me dejo llevar por eso. Pero sí tuve como un periodo de bocas en que me concentré en eso porque me parece que representan mucho la mujer, es casi como un sello. No porque yo piense que todas las mujeres deben tener los labios rojos, ni mucho menos, eh, pero sí, es como un sello, ¿no? Es como el besito que se pone en la carta, como el hecho de que usemos labial a veces.
como, sí, me dio como un amorcito por las bocas. Pero esta particularmente me gusta por lo que te digo, porque quería como darle ese movimiento como de que se va a ir de para atrás, que como que está, pero no está, y este espacio aquí, qué curioso que me digas que te crea inquietud. Chéveres. No, claro, es que primero el hecho de que sea la boca, de todo el rostro que se escoja la boca y que se haga ese zoom precisamente en esa Sí, parte. Y además, porque también esto sí es algo muy, muy personal, pero yo a ti, pues yo creo que todos en Colombia te conocemos y te hemos visto en un montón de series de televisión, en películas, y esa exposición pues hace que uno también lo sienta como tan cercanos y que sean muy reconocibles para uno. En tu caso particular, siento que la boca en ti es uno de esos como detalles muy característicos tuyos. Y no sé si eso tenga que ver sí, con el hecho es de pintar las bocas. claro que sí, también, claro. Sí, siempre he tenido como, como, como muy presentes esas facciones mías, eso y mis ojos, Exacto. pero la boca más, también porque por ahí es que emites los sonidos, con ellas que cantas, con ellas que besas, o sea, es como muy presente dentro del rostro. A veces uno, los ojos son muy tiranos, ¿no? Uno piensa que yo tengo unos ojos muy fuertes también y uno piensa que tal vez, porque además es el sentido que uno más usa, el de la visión, lo más importante serían los ojos, ¿no? Y todo este tema del dicho que son la puerta del alma y todo esto, yo más valoro a la boca, tal cual. Sí, la boca tiene un, bueno, ya que tú no la pones aquí en primer plano, porque realmente yo creo que ahora que tú lo mencionas, pues sí, obviamente tiene muchas funciones muy importantes. El tema, por ejemplo, del alimento, el cariño, pues, que se ofrece a través de la boca, la comunicación, tantas cosas que a La veces palabra. pasa, la Mm, palabra pasa desapercibido como esa mm. parte, no me imagino si tú te encuentras con alguien y estás precisamente enfocada en esa parte del cuerpo. Bueno, uno tiene a veces esa fijación por algunos temas, pero el hecho de que tú expongas una boca y como la oda a la boca, pues tiene una bonita Sí, connotación. Además, tú, sí, actriz de sí, teatro, donde pues resulta que es todo el cuerpo en función de, pero la boca siendo también ese, ¿cómo decirlo? Como si lo traspoláramos a lo de la pintura, sería como eso que permite que exista también el discurso, ¿sí? Es ese medio por donde pasa lo exacto, que está exacto. dentro. Sí, es como el parlante, Exacto. es como el parlante, como el micrófono del cuerpo, sí, sí, sí. Sí, tiene como Y esa allí forma. dejé un poquito que se vieran los dientes, como que también los dientes tienen un sentido dulce, entonces hay ahí como una ambivalencia entre hasta dónde es sensual, hasta dónde puede ser peligroso. Hay como muchas lecturas allí. Sí, los dientes lo pueden Sí, volver mucho más orgánico también. O sea, y sacarlo un poco sí, del sí. hecho simbólico de lo que es una boca también, de lo que puede representar. Sí, sí, porque si no se vuelve gráfico y pues es una gráfica que usan mucho, pero la idea era traer ese gráfico como sacar ese pop y volverlo más expresionista. La boca además está rodeada de un verde, tú lo debes alcanzar a ver ahí, que es también como el verde es otra cosa, ¿no? El verde en el rostro. Este cuadro le tengo un gran aprecio, de hecho me lo encargaron y no lo entregué, lo dejé en mi casa, lo dejé en mi casa.
le hago otro, pero este Quedó particularmente no. para ti. Sí. No, y mira que si nos vamos al tema de el trazo, la forma de pintar con respecto al anterior, ¿sí? Este tiene decisiones mucho más delicadas. Si bien es expresionista en cuanto al trazo ligero y digamos desordenado, digámoslo así, El pues tiene también una condición de una delicadeza que no está en el otro, es menos agresivo que el otro, este es mucho más sutil, la pincelada, eso tiene que ver de pronto con que tú seas muy pasional, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que como son técnicas distintas, también el resultado y el trabajo mismo, como lo elaboras, es distinto. Porque digamos, cuando trabajas con manchas y con dibujo, un poco como que todo participa. El papel participa, la mancha participa, sí, los dos o tres colores que uses. En el caso de la pintura, tú vas creando atmósferas. Entonces, aquí yo creé la atmósfera de un rostro que está planteado desde muy cerca, como un beso ladeado, que era lo que yo quería. Pero para eso, pues claro, tuve que ser mucho más delicada y crear la atmósfera de la piel, ¿sabes? Igual este mismo trabajo lo podría haber hecho en mancha, pero sería otra la sensación que tendrías. Eh, eh, yo creo que eso depende mucho de la técnica, de la técnica del material que estás usando, del material. En la pintura hay algunos pintores que dejan el lienzo respirar, muy válido también. Digamos, yo nunca lo he hecho así, yo en el dibujo sí, en el dibujo trabajo mucho también con lo que aporta el papel, ¿no? Entonces, claro, es más, si quieres más escueto, menos detallado el dibujo que cuando entras en una pintura. Pero ¿Sabes qué? Con eso que dices del verde, eso puede un poco enajenar la imagen, sí, o sea, como esa parte contradictoria, o sea, el verde digamos, el complementario, ¿sí? Del rojo. El verde es amarillo y azul y el ajá. rojo es el color que no existe en el verde. Entonces, puede, digamos que conceptualmente aquí, favorecer eso del beso que está ladeado, o sea, que Claro, está de frente, pero que está cultivado. sí, exacto, exacto. Y sí, y también hay como una cosa ahí de una pátina de tiempo, ¿no? Como cuando crece el musguito en las cosas estáticas, ¿no? Que me gustaba, porque había podido Un ser, óxido. sí, había podido ser negro, había podido ser café, pero quise que fuera verde como para darle como una cosa como de líquen, bueno, como de planta. Sí. Sí, tiene esa sensación y realmente sí transmite eso. Además es también muy osado, como muy arriesgado, lo que tú dices de representar, pero desde otro lugar, la parte femenina, ¿sí? Y no necesariamente Sí, la sensualidad en sí misma, sino es como ese discurso a través de esa forma, esa imagen que tiene la mujer, ¿sí? No sé, para ti en el medio, eso lo hemos hablado con muchos artistas que ven aquí, los artistas plásticos son un poco ajenos a la exposición, ¿sí? Entonces casi uno nunca los ve, a veces son un poco sí, exacto. entrevistas y demás, pero en cambio pues es todo lo contrario, y es la exposición incluso desmedida del Sí, cuerpo sí, y de total. la cara en una mujer, Sí, ¿sí? Eh, ahí realmente te expones tú, no expones una obra, sino tú te expones haciendo una obra. De todas maneras, los caminos creativos, eh, también la única diferencia que tienen es el material que utilizas, pero en últimas, digamos, cuando yo trabajo como actriz, trabajo de la misma forma.
no soy lo que podrían llamar una actriz de método, en el sentido de que estoy aplicando a Beckett o a Stanislavski o no, a mí me gusta entrar a la escena limpia y que la misma escena me sorprenda, ¿sabes? O sea, igual que como entro a un lienzo, igual que como entro a un papel. Vas, digamos, muy abierta a lo que pasa y sabiendo Sí, lo que quieres, por cambia el supuesto. formato, pero Sí, pero la manera de enfrentarse o de conjugar con ese momento creativo, en cierta forma, para mí tiene la misma pureza, ¿sabes? Es como la emocionalidad, la emocionalidad. eso es muy bonito lo que tú dices de el medio es importante, si bien la obra en papel no es lo mismo que la obra en lienzo o en Jamás. dibujo o en pintura, y lo mismo pasa en tu caso con la actuación, que además tú dices que has pintado desde que eres muy pequeña, entonces has llevado Sí. estas dos, digamos que estos dos caminos artísticos paralelos siempre, y finalmente hacer la traducción a veces a los dos lenguajes, que no son opuestos, pero sí pueden ser paralelos, ¿sí? A veces no es tan fácil. En ese camino, digamos que cómo sientes que aporta uno al otro, cómo se comunican uno, cómo conviven. Pues, a ver, por ejemplo, cuando estás trabajando un personaje eh, dentro de un universo, ese universo está dentro de toda una historia, pero digamos que la historia es, eh, digamos, la caja de colores, ¿sí? Y el universo tuyo se mueve dentro de ciertas tonalidades. Entonces, por ejemplo, en el trabajo nuestro se habla de personajes blancos y personajes negros. A mí me parece un poco maniqueo eso, pues porque hay mucho gris intermedio, pero en el sentido de que hay personajes que son muy buenos y personajes que son muy malos, digamos, ¿cierto? Y lo mismo pasa en la pintura. Le den la sensación a la gente de una emoción, de mucha luz, de mucha felicidad, de mucha belleza, o le puedes dar a la gente una sensación de por ejemplo, en artes muy contestatarios, de tipo social, ¿cierto? Les puedes crear un shock, pues no anabólico ni nada, pero un shock emocional, ¿no? Por lo que se está viendo. Por ejemplo, las pinturas de caballero con estos cuerpos desparramados, ¿sí? Muy bien pintados, pero que de todas maneras te dejan como con la sensación de que tal vez no están vivos, ¿sabes? Entonces, esa misma interpretación que hace un actor con su cuerpo en un escenario o en una cámara para una película o para una serie de televisión, esa misma sensación se transfiere a los lienzos o a las esculturas, a los dibujos con la misma intensidad, ¿sabes? Y como desde el mismo punto. O sea, yo conozco varios actores que pintan y cuando tú los conoces por su personalidad y el tipo de personajes que han desarrollado y ves sus pinturas, te das cuenta que tienen un hilo conductor muy parecido. O sea, yo, por ejemplo, soy una persona de carácter fuerte, mis personajes son fuertes, mis personajes son expresionistas. Si tú los miras desde ese punto de vista plástico, tú dirías, sí, cuando ella hace los caracteres míos tienden a ser eh, fuertes porque mi energía es fuerte. Entonces, a la hora de pintar, claro, se arma un puente entre, pongámoslo así, entre la tonalidad de los personajes. Todo eso yo creo que va ligado. Lo mismo si tú cantaras, si tú bailaras, la expresión, como viene de adentro tuyo, sabes cómo es tuya, es propia, no estás siguiendo una moda ni eres parte, digamos, de un convenio artístico, porque también es viable eso, ¿no? Digamos, los grafiteros, pero cuando es una cosa tan íntima, pues es la misma raíz para todo, sí, es la misma raíz para todo, simplemente cambia el medio, Sí, ¿no? puede uno Sí. poner la firma en,
en la obra pictórica y en la Y, obra, y en digamos, audiovisual total, de la total. misma forma. Y es que está en todo impresa, porque es también en la forma como tú eres, como tú hablas, como te vistes, ¿entiendes? Uno tiene, y sobre todo los artistas, somos como muy específicos en el tipo de personaje que yo soy, en el arquetipo que me mueve, ¿cierto? Digamos, tú reconoces inmediatamente la firma de un Tim Burton en cine, a la firma de un Martin Scorsese, a la firma de un Wim Wenders, grandes artistas todos, todos con una firma totalmente distinta, ¿no? Pero es porque es una cosa muy propia y así hagan, digamos, varias películas. O así, Botero, por ejemplo, que acaba de morir, en paz descanse, como que me imagino que sus gustos musicales y su forma de vestir y, ¿sabes? Tenía que ver con todo. Las lecturas que hacía, el tipo de lectura que le gustaba, el tipo de cine que veía. Creo que todo es como un hilo conductor y en últimas, pues si tú le pegas como a varias artes, digamos que no solamente actúas, sino que en el caso mío, por ejemplo, que me gusta también pintar y esculpir también me gusta. No tengo fotos de esculturas, pero debería conseguir eso. Y uno termina como mostrando la misma firma en todo. O sea, se nota que es uno, ¿sabes? Es, ahorita que nombrabas, por ejemplo, a Botero y que está tan reciente el tema de pues ya nos acompaña y el gran artista que fue y que sigue siendo, yo creo que ahorita su obra incluso va a cobrar mucho No, más impresionante. prestigio y valor. Pues muchas personas, por ejemplo, decían, no sé si a mí me guste Botero o no me guste, pero lo que sí es que se puede reconocer en cualquier parte. Pero aunque eso parezca Sí, fácil, lo más difícil es encontrar el estilo. Lo que tú dices de un uy, Tim sí, Burton, pues cuántos Tim Burton nacen y cada tanto, ¿sí? No es sí. tan fácil encontrar ese estilo. Yo creo que sí hay un autorreconocimiento muy, muy importante ahí para que el estilo se pueda ver marcado incluso en todo lo que uno hace. Porque a veces, Sí, totalmente de acuerdo, bueno, totalmente de acuerdo. Sí, eso es muy importante, porque si no, pues puede ser que tú seas virtuoso, es un caso. Por ejemplo, el caso de los músicos. Hay músicos que son terriblemente virtuosos, pero a la hora de que tú te sientes a escucharlos, aunque reconoces sobre todo, no te crean la emocionalidad que de pronto te puede crear, no sé, una cantautora que de repente surgió en un jam musical. ¿Entiendes? Es que el arte es proyección sentimental. Entonces, el resto es pura carreta. ¿Entendés? O sea, usted o se identifica o no se identifica con una obra Claro. literaria, con una obra pictórica, con una obra de teatro, con una obra artística, o te identificas o no. En el fondo, digamos, nosotros los que trabajamos en esto, claro, podemos hacer unos análisis súper profundos, ¿no? De qué está pasando aquí, de texturas, de ambientes, de lo que hay detrás de la pintura, de lo que quiso decir este maestro o este otro. Pero en realidad el arte, cuando se encuentra con el público, que es cuando se genera el arte, porque antes no, o sea, un arte encerrado, pues no se ha generado. El arte se genera cuando tú entras en contacto con tu público. En donde más se ve eso es en el teatro, pero en la pintura también, ¿no? Cuando tú entras en contacto con el público, o lo atrapas o no, sin más pensamientos. Y luego está el tema del gusto, ¿no? Que lo hablas colombianos, Botero no es mi favorito. Yo prefiero a Alejandro Obregón, pero ya tú me conoces a mí por lo que has visto que pinto y te das cuenta, claro, que ella lo prefiere a él, ¿cierto? Porque digamos Sí, hay una afinidad visual y estética y de intención y de rapidez que a mí me va mucho más que todo el oficio infinito que tiene Botero, con el respeto que me merece. Pero es una cosa de proyección sentimental inmediata, inmediata. Después ya tú puedes hacer los análisis que quieras, pero una hora o te captura o no te captura de inmediato. Es así. totalmente de acuerdo. Sí, tiene de hecho, esa es la razón de ser, ¿sí? Y esa es la necesidad de que exista
el hecho de que pueda llegar a emocionar o a conmover, pero que pase algo, ¿sí? Lo mismo que pasa Sí, digamos, en las artes dramáticas, y es que obviamente tiene que pasar algo, ¿sí? Si al personaje no le pasa nada, pues está ¿Para qué la estancado, ¿sí? historia? Si ¿Para qué la empezó igual historia? como a transmitir, sí. ex- no ¿Qué tiene sentido sentido. tendría contar una historia Vamos así? a seguir Oh, Dale. ah, esta obra, que me encanta además, tiene el cerrojo que ha sido predominante en todas tus obras que hemos visto, y el rojo además Sí, puesto en, es que como en una tengo, diagonal, ¿sí? Que es como el hilo conductor ahí. Además está sobre un sobre el cuello o sobre una parte muy oh, explícita del cuerpo. Me parece chévere el tema de, en este punto ya no vemos, ya vemos es un perfil, ¿sí? Y nos pasamos un poco a eso de lo que podría ser sí, un retrato logrado también a partir de la del gesto rápido. Aquí el blanco también predominante, ¿sí? Esos colores como tan, el color muy puro usado de una forma muy agresiva y arriesgada también. A veces, sabes que en la pintura el uso del negro tan puro, tan cercano al negro, a veces se evita un poco para no dar ese choque de focal, sí. ¿sí? Intencional, pero aquí es usado de una forma súper ligera, Sí, ¿sí? Es un retrato. este sí, cuadro me lo inspiró Jack the Ripper, el destripador, y ujú, porque en esa época, no sé por qué, bueno, siempre, pero hay tantos feminicidios, y entonces, otra vez volviendo al tema de las mujeres, quería como mostrar, que si te fijas, ella en realidad no es un rostro, es como una máscara, ¿no? Ujú. Y es sí, antigua, pero también es moderna, es como diciendo, esto ha pasado desde siempre y sigue pasando ahora porque la mancha está fresca. No, es un poco hablando de los feminicidios y de los Jack, es toda esa agresión a las mujeres, que también de alguna manera si lo miras, pues el cuadro es fuerte, pero es muy bonito. Tiene la estética del terror, que a veces es muy bonita. Y a Sí, mí me gusta. sí, a mí me gusta también el terror y me parece que Sí, lo has descrito muy bien. Es un cuadro que tiene ese algo que lo hace ver no tan contemporáneo, ¿sí? Tal vez es la sí, posición, tal vez esto parece un tocado, sí, es ¿sí? como, ella tiene como un tocado y es como una sombra hay varios elementos ahí como que la sitúan como desde un siglo, que te digo, no sé, 13, 14, y luego la mancha está fresca. Es como, llevamos tanto tiempo pidiendo y reclamando lo mismo y aquí seguimos. Sabes que, Bueno, bueno, no sé, una vez escuchaba a alguien que decía como uno debe pintar lo que a uno le motiva y lo que el tema también que le interesa a uno, porque si no, no es genuino. Eso es como, por más que el agua se esté obvio. acabando y estemos en calentamiento igual, si eso no es un interés genuino en mí, pintar manantiales y océanos, pues eso no se me va a ver genuino. Si tú tienes un interés particular en eso que dices otra vez, el tema de bueno, los feminicidios, la parte de la preocupación por el bienestar y la De la protección mujer. de la mujer. ¿Ese tema llega a tu vida de alguna forma muy particular o cómo haces, cómo tienes esa conciencia tan abierta al tema de la mujer en la sociedad? Pues, pues mira, yo soy así desde chiquita. Mi mamá nació como en 1920, yo creo, más o menos. Y digamos que fue una mujer de los 50, ¿cierto?
cuando ya era una mujer hecha y derecha, 30 años, algo así. Y a través de ella, pero es como una visión muy mía, yo empecé a ver cómo era la posición de las mujeres de desigual y de injusta. O sea, siempre, siempre fui así. Y siempre tuve como muy presente por qué las mujeres tienen esta posición y los hombres no, ¿cierto? ¿Por qué nos corresponde estar en ese lugar? ¿Cuál es la razón? O sea, una razón válida. Para mí nunca lo fue. Mi mamá tenía una relación, digamos, con mi padre muy jodidamente machista y yo creo que eso me marcó, eh, me marcó como una mujer que es capaz de ver esas cosas, ¿no? Y luego está que es que vivimos en unos países mujeres, y por lo que pasa con ellas y porque haya, digamos, una equidad y un respeto, yo nací así, siempre fue así, siempre me di la pela, siempre como que es una cosa que tengo intrínseca, pero este cuadro en particular sí tuvo que ver con los feminicidios, la violación de la chica del Parque Nacional, había como una serie de violencias enmascaradas, ¿sabes? Como que se volvió paisaje que nos maltrataran, como que nadie hace nada, como que hay que esperar que se mueran para que le paren bolas cuando ya es demasiado tarde. Entonces, es una realidad que yo, por ejemplo, observo, es para todas nosotras, pero no todas la vemos. Algunas mujeres que esa realidad Ujú. no las toca o no las mueve tampoco, está todo bien, pero digamos que sí, cada uno tiene lo que tú decías ahorita, digamos, hay personas muy conectadas con la naturaleza, entonces tienen mucho interés en representar la naturaleza. Yo tengo mucho interés humanista y sobre todo feminista, entonces me gusta mucho representar mujeres, parece importante. Chévere que nos hayas contado esa historia y además porque sí realmente toca todo ese tema que está, o sea, además generalizado no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, que bueno, En el, ya ha tenido, digamos, un poco más se han ido escuchando más, pero realmente siempre hace falta, o sea, eso no puede ser una cosa que siga pasando y sí, que no nos toque. y como que parezca tan normal. O sea, es que de verdad, de lo que nos enteramos, yo creo que es poco en comparación a la realidad, te lo juro. También hacía poco había hecho un documental con las Naciones Unidas, con un trabajo periodístico que hicieron sobre mujeres violadas y cómo no hablan de eso porque se sienten culpables. eh, Muchas de ellas no denuncian porque todavía tienen miedo. O sea, el daño que se hace, incluso cuando no es una violencia física, incluso cuando es una violencia psicológica que a veces es peor porque te totea por dentro, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es importante. Las chicas ahora están muy paradas ya, digamos que de mi generación ya las mujeres veníamos con otros criterios y otras formas de hacernos respetar. Eh, pero sigue habiendo mucha opresión, sigue habiendo mucha confusión. Hay grandes religiones y grandes políticas que apoyan ese tipo de maltratos soterradamente, ¿no? Dicen que no los apoyan, pero hablar de eso. Y choquear también, porque pues al principio les molesta, pero después entienden, ¿sabes? Sí, es un tema álgido, digamos, porque, pues, por su propia naturaleza de siempre haber estado tan sesgado a todo, cuando sale a la luz, pues, se vuelve una cosa que genera terror, como lo que tú dices, el género Sí, puesto en una so- obra.
¿sí? Sí, Pero no solo el género sí, como el género femenino, sino el género de terror, que también puede estar muy asociado a lo que es vivir siendo mujer digamos, en muchos aspectos de la vida. sí, Eh, y en ciertas entonces, ¿qué sociedades o en aumenta grupos. ahora? Vamos a seguir con otra de tus obras. Bueno, Ok, esta obra muy linda. Aquí empezamos a ver, digamos, un cambio de cambio cromático, ¿sí? Esta obra se titula Con lágrimas bajo la lluvia. Es chao. un primerísimo plano de un rostro deformado desde el color, otra vez, una pincelada también muy ligera, muy rápida, en este caso, digamos, un poco más gruesa la pincelada, muy expresivo, incluso cromáticamente hablando. Ya cuando empieza a aparecer también ese azul, sí, como casi verdoso, eso lo hace también muy expresionista. Sí, Es expresionista desde la técnica, pero un poco sí, eh, inexpresivo desde la figura, ¿sí? La deformación extiende las formas haciendo que se encuentre el azul con su complementario otra vez, como ese anaranjado, que es el color que le falta al azul, ¿sí? Para hacer sí, esa gama de los primarios. Bueno, recuerdo. aquí ya planteas una figura, ya no es solo la boca, como ese detalle, sino que muestras todo un rostro en este caso. También puede tener, ahora que tú lo decías, tiene ese color que podría ser bien también una máscara, no tiene un color, un tono que se relacione con el color, con humanidad. ¿Cómo llega esta obra a tu vida? Sí, También está el tema de la boca escurrida o la boca que se disuelve. sí, las bocas siempre van a tener como una preponderancia muy grande y las miradas. Pues aquí yo quería como hacer como una tristeza, por eso el azul nostálgico y el azul como eh, que tiene que ver como con el frío también, ¿no? Este cuadro tiene mucho que ver con una escena en una película que se llama Blade Runner, que hay dos, la de 1983 tiene una frase muy bella al final de la película que dice Rauter Hauer, que dice, se perderán como lágrimas en la lluvia. Y entonces pensé, sí, sí, de pronto, eso es una escena también, ¿sabes? Sí, porque en la escena está lloviendo muchísimo y él está así como escurrido. Entonces quise como interpretar la tristeza que tiene que ver con el agua, que tiene que ver con las emociones son agua, ¿no? Que tiene que ver con los sueños también. Cuando sueñas con agua, estás soñando con tus propias emociones y que tiene que ver con cómo también uno se desdibuja bajo la lluvia, ¿no? O bajo la ducha o bajo ese elemento tan poderoso que es el agua y que te limpia, por ejemplo, cuando tienes que llorar, ¿no? Y sacas como esa agua que te sobra del cuerpo. Entonces sí, quería hacer como esa sensación, ¿sabes? De la tristeza y mm, Tiene eso un sí tiene poco. esa atmósfera, tiene, como tú decías, que Sí, en la actuación tienen ese dicho, pues, de actores blancos y actores negros. En la pintura uno habla de los colores cálidos y los fríos, ¿sí? Y eso puede estar relacionado también sí, a esas atmósferas que uno quiere dar. En este caso, tú pones los cálidos al lado de los fríos, ¿sí? Los fríos aquí podrían ser esos tonos grises, el azul, ¿sí? Y los cálidos, pues el el rojo, el azul. anaranjado, Sí, casi amarillo, que aquí se vuelven digamos que están como bailando, ¿sí? En ese discurso de, de la tristeza, pero además de seguir con ese tema de la mujer desde la boca y lo que decíamos desde el poder que tiene para sí, ti de comunicación y de la palabra.
Tal vez tiene que ver con algún momento de tu vida donde la palabra estaba un poco detenida o contenida, como tú lo dices, eso que el agua que debe salir del Pue- cuerpo. puede ser que sí, ¿sabes? No, no lo he pensado de esa manera, pero sí, evidentemente el momento era un momento como de melancolía, de una melancolía acuática que me dio. eh, y sí, ese mismo desdibuje de la figura femenina, ¿no? Esa falta de concreción, eh, a veces que tiene la sociedad para con nosotras, porque a veces es así. Mm, Sí, sí, claro. sí, porque el detalle de Entonces sí, lo que más se es, desfigura aquí es la boca. sí, es como, es el habla, ¿sabes? Es como, si hablo puede ser peligroso, si no hablo también, no es peligroso. Entonces son como que esos sentimientos como la melancolía, como la tristeza, como la impotencia, tienen mucho que ver con el expresionismo, porque no hay como, no es una corriente, por ejemplo, que se dé a la decoración, ¿no? Como los Fauve, o no es una corriente que se dé a los efectos fotográficos como los impresionistas, o si no es una cosa que es físicamente basada en la emoción del momento, que es para mí como muy primordial. Por eso a veces me salto la anatomía o me salto los colores reales, porque en realidad para la narrativa, pues en el caso mío, eso no tiene ninguna importancia, ¿no? La, la realidad, digamos, entre comillas. ¿No? Sí, tú tienes dentro de tus obras varios, de hecho, autorretratos en donde te representas Sí, con ese color azul, ¿sí? No con los tonos sí, caídos, sino con el azul. Y aquí, por ejemplo, que sí. empezamos a ver el azul, puede estar dándonos pistas o vislumbrando un poco eso de ese interior, ¿sí? Del artista y también de esa forma, también de pronto de representarse a sí misma, por lo que te digo y tal vez por lo que tú decías, no solo la boca predominante en la figura que propones, pero también en ti, sino los ojos, el color de Sí, tus ojos. Y esa es la forma como tú sí, te representas en la pintura, con esos total. tonos azules. Sí, sí. Tú estás hablando del autorretrato que tengo como con un cigarro en la boca. Exacto, sí, sí, sí. Sí, sí. Hay un El tema con azul. el azul también que tiene que ver con el oxígeno, que tiene que ver con el cielo, que tiene que ver, por ejemplo, con los brahmanes en las culturas orientales. Siempre se representan los seres muy místicos con la piel azul. Ese color azul tiene muchísimos simbolismos. Pero sí es muy presente en mi vida. Fíjate que de nosotros, de los hijos de mamá, que fueron 9, yo soy la única de ojos azules. Y de los 12 nietos, los únicos de ojos azules son los hijos míos. Es como si yo tuviera una línea azul que es mía, porque mis otros hermanos, ni mis primos, ni mis nadie, solamente yo. Y ahora que me haces caer en cuenta de eso, pienso, mirar, sí, el azul es un color muy importante para mí, para representarme a mí. El azul está muy relacionado, como tú me dices, sí, a toda la parte mística, porque el azul Sí, es de esos pocos, bueno, nosotros vemos el cielo azul, pero es una noción, una sensación, algo un poco inalcanzable siempre, pero de las cosas tangibles en la naturaleza casi nada es azul.
¿sí? Entonces, es un Es color, aéreo lo que es azul, tienes toda la razón. Sí, sí, casi no hay nada azul, ¿no? O sea, uno representa el mar azul, pero pues el mar no es azul tampoco, y casi nada es azul, ninguna fruta, flores escasas de ese color. Entonces, está dado para eso, ese misticismo y esos, sí, digamos, seres un poco fantásticos, ¿sí? sí, Porque no es eso es intencional también. Sí, ese bueno, color no. es, Y vamos a continuar con otra obra tuya, que además es con la que vamos ujú, a cerrar el wow, programa, que me encanta. Te voy a okay. confesar que es la que más me gusta. Es Ay, una de obra, verdad, yo pinto también, siento que tengo una obra que se relaciona mucho con esta. Tiene incluso cuatro ay, no, personajes también, pero aquí predominante el rojo encendido. Siento que ese color muy bien usado aquí y de tanto usarlo ya muy ojo, bien logrado y muy bien manejado. Tiene esa, digamos que esa atmósfera candente, ¿sí? En donde ya hablamos de, ya son los colores de la humanidad, pues. Hay una congregación también, es como sí, estamos todos, pero además somos un parche. ¿ven? Ajá, ajá. Sí, este es un cuadro que tiene que ver con una familia desplazada y el rojo pues casi siempre representa la violencia, pero también la vida. La vida es dualidad, corazón, o sea, no hay luz sin tristeza, no la sabríamos diferenciar. Entonces, fíjate que ellos todos en su cabeza tienen ese rojo que no es ni el pelo, ni un tocado, ni nada, sino es la atmósfera que los une, ¿no? Que es como la vida que los une en la tragedia que es ser desplazado, porque si tú miras las expresiones de ellos van con expresiones, Complejas, ¿no? Como, no están en un momento, digamos, de regocijo ni de felicidad, están como caminando, o esa es la intención que yo tuve de que pareciera como que iban, ¿no? Que como que están eh, caminando. ¿No? Y ¿Sabes qué? Pensé aquí se a lo que utilizó, tú cuentas, es que tiene un, o sea, la pintura en sí misma no es trágica, o sea, no tiene esa no, sensación. Cuando uno la ve triste, no la ve, de hecho, tal vez puede ser por ese rojo tan encendido, pero el rojo no está asociado, o yo no lo asocio con algo, con sangre, por ejemplo, o con no, muerte, sino con vida, parece una con todo lo atmósfera, contrario. sí, con vida. Sí, exacto, es como si ellos estuvieran de todas maneras envueltos en vida, ¿no? En su propia atmósfera de vida, pero tienen, es como una expresión, a mí me costó mucho trabajo este cuadro, de rápido, porque me gusta mucho trabajar en grafismos, pero este cuadro le tuve que trabajar y trabajar y trabajar. Y por eso tiene esa atmósfera tan bonita, porque tiene miles de colores detrás de ese negro. Y quería como eso, como que los cuatro personajes quedaran envueltos en una atmósfera más que en cuerpos y eso, sino como, ¿sabes? Como que los envolviera. ese sentimiento del rojo que es vida en últimas. ¿No? Pero salen de la oscuridad, fíjate que ellos salen de la oscuridad. Y ellos son muy luminosos en sí mismos, quería que ellos tuvieran la luz como en ellos, no que viniera la luz de afuera, ¿sabes? Como que la luz viene de un lado o de abajo, no. Quería que la luz fuera de ellos y la atmósfera, Allá, profunda. Me costó mucho trabajo, este cuadro es de formato grande, pero sí, Es un cuadro muy lindo, es un cuadro es que interesante. puede llegar a recopilar toda esa información que vienes haciendo, no solo con el tema, digamos, de la Sí. mujer, en este caso con el tema de lo que dices de los desplazados, ¿sí? Y es una forma Ujú. diferente de representar el tema del desplazamiento, que generalmente se representa siempre, casi siempre con realismo, ¿sí? Con el arte figurativo, Sí, pero en este caso se sí, expresa de otra manera, es otro tipo de sentimiento. sí. sí, es una atmósfera.
Son personajes que salen Este, en la atmósfera. sí, 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 está el personaje que aparece en la parte Sí, inferior derecha, digámoslo así, que sí, tiene es más como un cara, niño. se me hace que es más como un Sí, niño, ¿sí? Tiene una sí, cara un es, poco de más, hecho, más infantil. Pues incluso es como buscando el camino, como que es el que va sí, adelante el que va en adelante. ese Así es, corazón. Así tal cual es. en, Eso. en esto que nos dices que evidentemente tienes una gran intención por todo el tema social. eh, Cuando tú estás pintando, no solo cuando estás pintando, sino en tu vida en general, ¿cómo manejas el tema de digamos que no quedarte en eso? Eso puede ser muy doloroso cuando uno tiene esa sensibilidad hacia esos Ah, temas tan rudos y tan densos, verse muy permeado por eso. sí, no, no me, digamos, no me obsesiono con esas cosas y justamente cuando las pinto, las saco. El arte es una manera de exorcizar cosas. Entonces, y lo mismo son los personajes en las historias. O sea, una vez salen a la luz, ya, digamos, un poco, hacen eso exactamente, salen. Y está bueno mirarlos también de frente, ¿no? Como que tener conciencia social, sí, es una carga, es mucho más fácil ser un despistado o mirar para el otro lado. Me hace sentir más completa, saber las cosas que están pasando, aunque en un momento dado, cuando yo las vea, me causen profunda tristeza o desasosiego o lo que sea, prefiero verlas a ser una de esas personas que no las ven. ¿Entiendes? Ujú. Entonces, en ese sentido, siento que como que aprendo de eso en vez de que me lastime, ¿no? Aprendo de ciertas cosas eh, que me causan terror, ¿sí? Como los maltratos a los niños, a las mujeres, la guerra, todas esas cosas que para uno no tienen sentido, pero que cobijan el mundo todo el tiempo, pues como que un poco cuando las miras de frente, las trabajas, las expresas, también salen de ti y pues van a seguir estando ahí. Es como una opción tuya, si, cómo las acoges, ¿no? No, no pueden tampoco volverse parte de tu vida porque no te puedes andar atormentando por todo lo que pasa en el planeta. Imagínate, estaríamos, o sea, que eso se te vuelva tu vida. No, eso tiene que ser tu palabra, tu firma, tu mensaje, sí, tu libro, tu cuadro, tu obra de teatro, y lo sacas, lo exorcizas y ya está, dijiste lo que tenías que decir, porque para eso está el arte. El arte está para decir lo que los otros no dicen. O también está para satisfacer lo que otros necesitan. Yo pues no estoy en la línea de satisfacer, pero no, digamos yo tengo una visión positiva de las cosas. Me parece que en medio de las catástrofes también hay mucha luz. Me gusta por eso esos altos contrastes y manejar esa ambivalencia que tiene la vida en cada segundo. Es que la vida es ambivalente cada segundo, cada segundo. Tú eres muy positiva y se ve en lo que te digo en las obras. Incluso hablando del desplazamiento, pues puede uno interpretarlo de una forma agradable y alegre. Cuando tú dices que la actuación está en negro, los personajes negros y blancos, ¿cómo te han categorizado a ti? ¿De qué color? Yo he hecho muchos negros. Eh, he hecho blancos también, pero digamos que es que hay una cosa muy loca en la dramaturgia y es que siempre te recuerdan más eh, por los personajes negros que por los blancos. Porque si tú te pones a ver cómo funciona la dramaturgia, la acción siempre la ponen los villanos, si no, no pasaría nada. ¿No? Entonces, pues cuando uno se hace responsable
de un villano, y uno dice, bueno, voy a ser una persona que todo el mundo va a odiar, también tienes que hacer un distanciamiento, igual que con las pinturas, igual que con el libro que escribiste, igual que con cualquier expresión artística, hay que ser, ¿cierto? Me levanto, desayuno, tengo mi familia, quiero a este, no quiero al otro, lo que sea, y tu momento artístico, porque, digamos, el momento artístico es real, existe. Tanto en el cuadro que pintaste o en el personaje que interpretas, pero en ese momento. Luego ya no, luego ya es tu vida. Entonces yo tengo muy claro cómo yo separo eso muy bien. O sea, no he tenido grandes conflictos en ese sentido. No, mira, puede ser porque soy muy racional, entonces como que Soy capaz como de decir, bueno, esto llega hasta acá, ¿no? Y aquí empieza otra cosa. Pues Alejandra, me ha Total. encantado tomarme este café a distancia contigo. ¡Qué Gracias por todo lo delicia! que nos diste. Sí, Tan estuvo bella, muy muchas chévere. De gracias hecho, a tú tú. dices, soy una persona de carácter fuerte. No, realmente aquí está tu lado más sensible y muchas gracias por tanto. Nos dejas con todo este cuento interpretando todos esos temas que nos interesan a todos y de la forma eh, más suelta y más tú posible. Más Alejandra Tan Miranda, bella, muchas muchas gracias gracias. por tanto y No, gracias a espero ti, qué encontrarte lindo pronto programa que en otro. tienes. Bueno, y si usted es uno de estos locos de mentes brillantes que llegan a este programa, suscríbase a nuestro canal, clique en la campanita y síganos. Somos Hablando Trementina. Este podcast está diseñado y producido en su totalidad por la productora colombiana Lux de Luna Films, bajo la dirección de ese perfil y la conducción a cargo de Natalia Sanabria. Muchas gracias.